El calor sofocante del verano de Bahía era insoportable aquel día de julio de 1985. 42 peregrinos llenos de fe y esperanza abordaron un autobús con destino al santuario de Bom Jesús da Lapa. Ninguno de ellos llegaría jamás a su destino sagrado. El vehículo y sus ocupantes se desvanecieron sin dejar rastro en las sinuosas carreteras del estado brasileño. 3 décadas de silencio sepultaron sus recuerdos hasta que un descubrimiento fortuito revelaría una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre la historia de la región. Era julio de 1985 y el clima en el interior de Bahía castigaba sin piedad. El termómetro marcaba 40 grados a la sombra, mientras el sol abrasaba la tierra rojiza del sertón. Los peregrinos llegaron al amanecer a la estación de autobuses de Feira de Santana. Venían de distintos pueblos de la región. Algunos habían viajado toda la noche para no perder la salida. La peregrinación anual al santuario de Bom Jesús da Lapa era una tradición para muchas familias del nordeste brasileño. El lugar sagrado, construido dentro de una cueva a orillas del río São Francisco, atraía a miles de fieles cada año. Muchos buscaban milagros, otros querían agradecer las bendiciones recibidas. Todos compartían la misma devoción fervorosa. El autobús era un modelo antiguo pero bien mantenido. Su carrocería amarilla resplandecía bajo el sol matutino. El conductor, Ademar Santos, era un hombre de 52 años conocido por su puntualidad y profesionalismo. Nadie podía imaginar que detrás de su semblante tranquilo y sus ojos serenos se escondía una mente atormentada por visiones apocalípticas. Ademar había trabajado para la empresa de transportes Estrella del Norte durante 25 años. Sus compañeros lo describían como un hombre reservado pero amable. Siempre cumplía con sus rutas sin quejarse. Nunca había tenido un accidente. Su expediente era impecable. Sin embargo, en los últimos meses, su comportamiento había cambiado sutilmente. La esposa de Ademar notó que pasaba largas horas leyendo textos religiosos. Había convertido el pequeño cobertizo del patio trasero en un lugar de oración. A veces lo escuchaba murmurar pasajes bíblicos mientras dormía. Ella atribuyó estos cambios a una renovada devoción religiosa. Nunca sospechó las oscuras interpretaciones que germinaban en su mente. Los pasajeros subieron al autobús con entusiasmo, familias enteras con niños pequeños, ancianos apoyados en bastones, jóvenes parejas que hacían su primera peregrinación juntos. El grupo incluía a María das Dores, una maestra de escuela de 60 años que había prometido visitar el santuario si su nieto se recuperaba de una grave enfermedad. También estaba la familia Oliveira, Roberto, su esposa Ana y sus 3 hijos. El sacerdote local, padre Joaquín, bendijo el vehículo antes de partir. Roció agua bendita sobre el parabrisas y rezó por un viaje seguro. Los peregrinos hicieron la señal de la cruz. Nadie podía imaginar que aquellas serían las últimas oraciones que muchos de ellos compartirían con el mundo exterior. El autobús salió de la estación a las 7 de la mañana. Debía llegar a Bom Jesús da Lapa aproximadamente a las 2 de la tarde. El trayecto de casi 300 kilómetros atravesaba regiones remotas del sertón baiano. Carreteras sinuosas cortaban las áridas montañas, largos tramos sin poblaciones. Señal telefónica inexistente en la mayor parte del recorrido. La última comunicación con el vehículo fue a las 9:40 de la mañana. Ademar hizo una parada programada en un pequeño puesto de gasolina en las afueras de Ipupiara. El encargado del local recordaría más tarde que el conductor parecía normal. Los pasajeros compraron agua y algunos bocadillos. Nadie notó nada extraño.
15 minutos después, el autobús amarillo retomó su camino y desapareció tras una curva. A las 3 de la tarde, la empresa de transportes comenzó a preocuparse. El autobús debería haber llegado a su destino. No había reportes de accidentes en la ruta. Las llamadas a la radio del vehículo quedaban sin respuesta. La familia de Ademar no tenía noticias suyas. Los familiares de los peregrinos esperaban angustiados en la terminal de Bom Jesús da Lapa. Las autoridades iniciaron la búsqueda esa misma noche. Patrullas policiales recorrieron cada kilómetro de la carretera principal y las rutas alternativas. Helicópteros sobrevolaron la región durante días. Voluntarios peinaron barrancos y zonas de difícil acceso. No encontraron rastro alguno del autobús. Ni un trozo de metal, ni una marca de neumáticos que indicara que el vehículo se había salido de la carretera. La desaparición del autobús se convirtió en uno de los mayores misterios de la región. 42 personas se habían esfumado sin dejar rastro. Las teorías abundaban. Algunos hablaban de un asalto que había terminado mal. Otros sugerían que el autobús podría haber caído en alguna mina abandonada. Las explicaciones más fantásticas involucraban abducciones extraterrestres o portales dimensionales. La investigación oficial continuó durante meses. Se entrevistó a cientos de personas. Se revisaron registros telefónicos y bancarios. Se investigó el pasado de Ademar en busca de alguna pista. Todo fue en vano. El caso quedó abierto pero sin avances significativos. Con el paso del tiempo, la esperanza de encontrar a los desaparecidos se fue desvaneciendo. Las familias de los peregrinos se negaban a aceptar que sus seres queridos hubieran desaparecido para siempre. Organizaron sus propias búsquedas, consultaron a videntes y médiums, ofrecieron recompensas por cualquier información. El dolor de la incertidumbre era peor que el luto. No tenían tumbas donde llorar, no había cuerpos que enterrar. Solo preguntas sin respuesta que los atormentaban día y noche. Los años pasaron, inexorablemente. La tragedia del autobús desaparecido se convirtió en leyenda local. Cada aniversario, los periódicos publicaban breves notas recordando el misterio. Las nuevas generaciones crecieron escuchando la historia como una advertencia sobre los peligros de las carreteras solitarias. La búsqueda oficial terminó oficialmente en 1990, aunque el caso nunca se cerró formalmente. Para las familias, el dolor se transformó con el tiempo, pero nunca desapareció completamente. Algunos encontraron consuelo en la religión. Otros se consumieron por el sufrimiento. Muchos aprendieron a vivir con la incertidumbre, aunque cada vez que sonaba el teléfono inesperadamente, una pequeña llama de esperanza se encendía en sus corazones. Lo que nadie sabía era que a menos de 3 kilómetros de la carretera principal, en un área de acantilados cubiertos por densa vegetación, el autobús amarillo permanecía oculto. La naturaleza había sido cómplice del secreto. Lianas y arbustos crecieron alrededor del vehículo, camuflándolo perfectamente. Desde el aire era imposible distinguirlo entre el verde de la selva. Desde la carretera, un saliente rocoso lo mantenía completamente fuera de la vista. Ademar Santos había experimentado lo que los psiquiatras llamarían más tarde un brote psicótico con delirios místicos. Durante meses había interpretado pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos y el recogimiento de los elegidos. Estaba convencido de que Dios le había encomendado una misión sagrada. Debía llevar a los peregrinos no al santuario terrenal, sino a la verdadera Nueva Jerusalén. Aquel fatídico día de julio, después de la parada en el puesto de gasolina, Ademar tomó un desvío que solo los lugareños conocían. Una antigua ruta de contrabandistas que serpenteaba entre los acantilados.
Los pasajeros, concentrados en sus oraciones y conversaciones, no notaron inmediatamente el cambio de rumbo. Cuando algunos comenzaron a preguntar, Adhemar les aseguró que era un atajo para evitar un tramo en construcción. El autobús avanzó por el estrecho camino hasta llegar a un área relativamente plana rodeada de acantilados. Allí, Adhemar detuvo el vehículo y se dirigió a los peregrinos. Con voz solemne, les anunció que habían sido elegidos por Dios. Les habló de sus visiones, de cómo el mundo exterior estaba condenado y solo ellos serían salvados. Les aseguró que aquel lugar sería su refugio hasta el día del juicio final. La reacción inicial fue de confusión e incredulidad. Algunos pensaron que se trataba de una broma. Otros creyeron que el conductor había enloquecido por el calor. Roberto Oliveira, un hombre corpulento que trabajaba como mecánico, intentó tomar el control del autobús. Adhemar estaba preparado. Sacó un revólver que había mantenido oculto y disparó al aire. El pánico se apoderó de los pasajeros. A menos de 200 metros del lugar donde estacionó el autobús, Adhemar había descubierto semanas antes una cueva natural de considerable tamaño. Había estado preparándola secretamente. Almacenó alimentos, agua, mantas y herramientas. Construyó un altar improvisado con imágenes religiosas. Estaba convencido de que Dios le había revelado aquel refugio para los elegidos. Con el arma en la mano, obligó a los peregrinos a descender del autobús y caminar hasta la cueva. Los niños lloraban. Los ancianos avanzaban con dificultad por el terreno irregular. Algunos intentaron escapar aprovechando la confusión. 3 de ellos fueron alcanzados por las balas de Adhemar. Sus cuerpos fueron los primeros en ser enterrados en lo que más tarde se convertiría en el cementerio de la comunidad. Una vez dentro de la cueva, Adhemar selló la entrada principal con rocas y ramas, dejando solo un pequeño pasaje que podía ser vigilado fácilmente. Les explicó las reglas de su nueva vida. Nadie podía intentar escapar. Todos debían obedecer sus órdenes que provenían directamente de Dios. Cualquier desobediencia sería castigada severamente. Les aseguró que eventualmente llegarían más elegidos y que juntos formarían la semilla de la nueva humanidad tras el inminente apocalipsis. Durante los primeros días, el miedo y la desesperación dominaron a los cautivos. Varios intentaron escapar cuando Adhemar dormía. 2 lograron llegar hasta la carretera principal, pero fueron encontrados por su captor antes de que pudieran pedir ayuda. Fueron ejecutados frente al grupo como ejemplo. Después de eso, los intentos de fuga cesaron temporalmente. La cueva resultó ser más grande de lo que parecía inicialmente. Un sistema de túneles naturales se extendía hacia el interior de la montaña. En una de las cámaras más profundas encontraron un manantial subterráneo que les proporcionó agua potable. Este descubrimiento fue interpretado por Adhemar como una señal divina que confirmaba su misión. Con el paso de las semanas, los peregrinos cautivos se dividieron en 2 grupos. Aquellos que resistían mentalmente a la situación y mantenían la esperanza de escapar o ser rescatados, y aquellos que, quebrados por el miedo y la desesperación, comenzaron a aceptar las enseñanzas de Adhemar y a ver su cautiverio como un designio divino. María das Dores se convirtió en la líder no oficial del primer grupo. A pesar de su edad, mantenía una fortaleza mental admirable. Organizaba pequeños actos de resistencia, consolaba a los más débiles, mantenía viva la memoria del mundo exterior, recordaba a todos que eran víctimas, no elegidos. En el segundo grupo destacaba Teresa Méndez, una joven de 26 años que había tenido problemas psicológicos antes del secuestro. Teresa comenzó a tener visiones que complementaban las de Adhemar. Aseguraba ver ángeles que les traían
mensajes. Pronto se convirtió en la mano derecha del autoproclamado profeta. La supervivencia en aquel entorno hostil obligó a los cautivos a desarrollar habilidades que nunca hubieran imaginado. Aprendieron a cultivar hongos comestibles en las zonas húmedas de la cueva. Construyeron un sistema rudimentario para captar agua de lluvia que complementaba el manantial. Crearon herramientas con los materiales disponibles. Utilizaron partes del autobús para mejorar sus condiciones de vida. Ademar estableció una estricta jerarquía basada en la lealtad a sus enseñanzas. Los más devotos recibían mejores raciones y privilegios. Los escépticos eran castigados con trabajos más duros y menos comida. Esta dinámica reforzó la división entre los dos grupos y fomentó las delaciones internas. A medida que pasaban los meses, la realidad del mundo exterior se volvía cada vez más difusa. Sin referencias temporales precisas, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses sin una clara distinción. Ademar controlaba el único reloj y manipulaba el calendario para desorientar a sus cautivos. Les aseguraba que afuera el apocalipsis había comenzado. Les describía ciudades en llamas y plagas devastadoras. El primer nacimiento ocurrió 8 meses después del secuestro. Ana Oliveira dio a luz a una niña con la ayuda de María das Dores, que había trabajado como enfermera en su juventud. La pequeña fue nombrada Esperanza por su madre, aunque Ademar insistió en llamarla Eva, como la primera mujer de la nueva humanidad. Este acontecimiento cambió la dinámica del grupo. Incluso los más resistentes encontraron en la recién nacida una razón para seguir adelante. Con el paso de los años, más niños nacieron en cautiverio, crecieron sin conocer el mundo exterior. Para ellos, la cueva y sus alrededores inmediatos eran todo el universo. Ademar y Teresa les enseñaban que más allá de los acantilados solo existía desolación y muerte, que ellos eran los únicos supervivientes de la humanidad, que algún día, cuando Dios lo indicara, saldrían a repoblar la tierra purificada. La comunidad desarrolló sus propias tradiciones y rituales. Celebraban el aniversario de su llegada como el día de la salvación. Tenían ceremonias para marcar los cumpleaños y los fallecimientos. Enterraban a sus muertos en una pequeña área cercana a la cueva, con rituales que mezclaban elementos católicos tradicionales con las enseñanzas particulares de Ademar. La vida en la comunidad santa, como Ademar la había bautizado, era dura, pero ordenada. Todos tenían asignadas tareas específicas según sus capacidades. Los más fuertes trabajaban en la expansión de las áreas habitables de la cueva y en la búsqueda de recursos en los alrededores. Los más hábiles se encargaban de la agricultura subterránea y la confección de ropa con materiales disponibles. Los niños aprendían historia sagrada y habilidades prácticas para la supervivencia. El mundo que Ademar creó era hermético pero funcional. Con el tiempo, incluso algunos de los más escépticos comenzaron a adaptarse y a encontrar cierta paz en aquella extraña existencia. La mente humana es notablemente adaptable. Lo extraordinario se vuelve rutinario. Lo impensable se normaliza. El cautiverio se convierte en hogar. El oficial de la Policía Federal de Carreteras, Carlos Nascimento, no tenía ningún interés particular en casos antiguos. A sus 35 años, llevaba 12 trabajando en las carreteras de Bahía. Su especialidad era la investigación de accidentes complejos. Reconstruía escenarios, analizaba marcas de frenado, determinaba puntos de impacto. Era metódico y preciso. Sus compañeros lo llamaban el Sabueso. La mañana del 15 de julio de 2015 comenzó como cualquier otra para Carlos. Fue asignado a investigar un accidente en el kilómetro 237 de la carretera BR-430. Un camión de carga había perdido el control en una curva y se había estrellado contra el guardarraíl.
El conductor resultó levemente herido. El protocolo requería un informe detallado para el seguro. Carlos inspeccionó meticulosamente la escena del accidente. Tomó medidas, fotografió el área desde diferentes ángulos. Notó que las marcas de los neumáticos indicaban que el conductor había intentado evitar algo en la carretera. Cuando le preguntó al camionero, este mencionó que había frenado bruscamente al ver un animal cruzando. Un venado, según creía. Para obtener una mejor perspectiva del ángulo de aproximación, Carlos decidió subir a un pequeño promontorio cercano. El sol de media mañana era implacable. El sudor empapaba su uniforme mientras ascendía por la escarpada pendiente. Desde 1900, la cima tenía una vista perfecta de la curva donde había ocurrido el accidente. Mientras tomaba fotografías del lugar, algo captó su atención. Un reflejo metálico entre la vegetación, a unos 200 metros de su posición. Probablemente algún trozo de chatarra abandonada, pensó inicialmente. Pero su curiosidad profesional lo impulsó a investigar. El descenso por el otro lado del promontorio fue complicado. La vegetación era densa y el terreno inestable. Carlos tuvo que abrirse paso entre arbustos espinosos y lianas enredadas. Sus botas se hundían en el suelo húmedo. Moscas y mosquitos zumbaban a su alrededor. El calor era sofocante bajo el dosel vegetal. Lo que encontró lo dejó paralizado. Parcialmente cubierto por la vegetación, oxidado pero reconocible, estaba un autobús de color amarillo desteñido. La naturaleza había reclamado gran parte del vehículo. Plantas crecían a través de las ventanas rotas. Enredaderas envolvían las ruedas. El techo estaba cubierto de musgo verdoso. Carlos se acercó con cautela. La puerta del autobús estaba abierta. Al asomarse al interior, encontró un espectáculo perturbador. Los asientos estaban cubiertos de polvo y telarañas. Había objetos personales esparcidos por el suelo. Un rosario colgaba del espejo retrovisor. Un libro de oraciones con páginas amarillentas yacía abierto en el pasillo. En el tablero del conductor, Carlos encontró documentos deteriorados pero legibles. Pertenecían a la empresa de transportes Estrella del Norte. La fecha en la hoja de ruta era 22 de julio de 1985. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó fotografías de todo lo que encontró. Una sensación de escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor. De repente, el caso del autobús desaparecido con los peregrinos cobró vida en su memoria. Había escuchado la historia muchas veces durante su infancia. Su abuelo había participado en las búsquedas iniciales. Era una de las leyendas más conocidas de la región. Y ahora, 30 años después, estaba frente a la primera pieza tangible del rompecabezas. Carlos sabía que debía informar inmediatamente de su descubrimiento. Intentó usar su radio, pero la señal era débil entre los acantilados. Decidió regresar a su vehículo para comunicarse con la central. Antes de marcharse, notó algo más. Un sendero apenas visible que partía desde el autobús y se internaba entre la vegetación. La curiosidad pudo más que la prudencia. Carlos decidió seguir el sendero unos metros antes de volver. El camino estaba casi borrado por 3 décadas de crecimiento vegetal, pero aún era discernible para un ojo entrenado. Avanzó lentamente, apartando ramas y lianas. El sendero ascendía ligeramente por la ladera del acantilado. Después de unos 15 minutos de caminata, el sendero terminaba abruptamente frente a lo que parecía una pared rocosa cubierta de vegetación. Carlos estaba a punto de dar media vuelta cuando notó un espacio entre las rocas. Al apartar las plantas que lo cubrían, descubrió la entrada a una cueva. Era pequeña, apenas lo suficiente para que una persona se agachara y pasara. Carlos dudó.
La protocolo indicaba que debía esperar refuerzos ante situaciones potencialmente peligrosas. Pero el oficial también sabía que cada minuto contaba en una investigación. Si había alguna evidencia perecedera dentro de la cueva, necesitaba documentarla cuanto antes. Encendió la linterna de su teléfono y se adentró en la oscuridad. El pasaje de entrada era estrecho y bajo, obligándolo a avanzar agachado durante unos 10 metros. Luego, el espacio se abría repentinamente. La luz de su linterna no alcanzaba a iluminar la totalidad de la caverna. El aire era fresco y sorprendentemente respirable. Había signos claros de presencia humana, estructuras de madera, objetos dispuestos ordenadamente, dibujos en las paredes. Carlos avanzó con cautela, iluminando cada rincón. Lo que encontró desafiaba toda lógica. La cueva había sido transformada en un asentamiento humano completo. Había áreas designadas para dormir, cocinar y almacenar alimentos. Un altar improvisado ocupaba el centro del espacio principal. Figuras religiosas talladas en madera rodeaban una especie de trono de piedra. En ese momento, Carlos escuchó un ruido a sus espaldas. Al girarse, el haz de su linterna iluminó a una figura humana. Era un hombre de unos 30 años, extremadamente pálido, con una barba larga y desordenada. Vestía ropas toscas hechas a mano. Sostenía una lanza rudimentaria. Sus ojos, poco acostumbrados a la luz directa, se entrecerraron con dolor. El oficial de policía se identificó inmediatamente. Explicó que no tenía intenciones hostiles. El hombre lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente habló. Su portugués era extraño, con un acento peculiar y términos anticuados. Preguntó si Carlos era uno de los mensajeros que el profeta había anunciado. Antes de 1900 que Carlos pudiera responder, aparecieron más personas, hombres y mujeres de diferentes edades, niños que se escondían detrás de los adultos. Todos compartían la misma palidez extrema y el mismo asombro ante el intruso. Carlos contó 16 personas en total. Entonces comprendió la magnitud de su descubrimiento. Había encontrado a los supervivientes del autobús desaparecido. La historia que Carlos Nascimento escuchó en las horas siguientes desafió todo lo que creía saber sobre la naturaleza humana. Los supervivientes hablaban por turnos, complementando sus relatos, corrigiendo detalles, añadiendo perspectivas. Surgió un relato coherente pero profundamente perturbador. Manuel, el hombre que había encontrado primero, era hijo de 2 de los peregrinos originales. Había nacido en cautiverio 6 años después del secuestro. Nunca había visto el mundo exterior. La luz del sol solo la conocía como un resplandor difuso que se filtraba por algunas grietas en el techo de la cueva principal. Para él, el exterior era un concepto abstracto, un lugar mítico y aterrador. Los supervivientes originales del autobús contaron cómo Ademar Santos había transformado gradualmente su papel de secuestrador a líder espiritual. Al principio gobernaba mediante el miedo y la violencia. Con el paso del tiempo desarrolló un elaborado sistema teológico que mezclaba catolicismo, misticismo apocalíptico y sus propias revelaciones personales. Teresa Méndez seguía viva. A sus 56 años era ahora la líder espiritual de la comunidad. Después de la muerte de Ademar en 2003, ella había asumido el control basándose en sus visiones. Explicó a Carlos con inquietante calma cómo había llegado a creer sinceramente en la misión divina de su captor, cómo sus propias alucinaciones, probablemente causadas por el estrés extremo y condiciones de vida precarias, se habían convertido en la base de su autoridad. María das Dores también había sobrevivido. Con 90 años, era la persona más anciana de la comunidad.
A diferencia de Teresa, nunca había aceptado las enseñanzas de Adhemar. Durante 3 décadas había mantenido vivo el recuerdo del mundo real entre un pequeño grupo de escépticos. Les hablaba en secreto de ciudades, tecnología, música y libertad. Les aseguraba que algún día serían rescatados. La comunidad había desarrollado su propia estructura social y sistema de creencias. Tenían un calendario basado en eventos significativos de su cautiverio. El tiempo se medía en lunas y estaciones que percibían por los cambios de temperatura en la cueva. Habían creado un lenguaje complementario con términos específicos para su realidad subterránea. El cultivo de alimentos era una tarea constante y crucial. Habían desarrollado técnicas sofisticadas para cultivar hongos comestibles en diferentes cámaras de la cueva según sus necesidades de humedad y temperatura. Recogían plantas silvestres en excursiones cuidadosamente planificadas al exterior, siempre realizadas al amanecer o al anochecer para evitar ser vistos. El sistema de captación de agua era una obra maestra de ingeniería improvisada. Habían construido canales que dirigían el agua de lluvia desde la superficie hasta depósitos en el interior de la cueva. El manantial subterráneo proporcionaba agua adicional. Filtros hechos con arena, carbón y tela purificaban el agua antes de su consumo. Lo más perturbador para Carlos fue descubrir el destino de Adhemar Santos. Cuando el autoproclamado profeta murió en 2003 a causa de una infección pulmonar, Teresa y sus seguidores más devotos decidieron preservar su cuerpo. Utilizando técnicas rudimentarias de momificación que combinaban deshidratación natural, hierbas conservantes y sales minerales de la cueva, habían logrado mantener el cadáver en un estado reconocible. El cuerpo momificado de Adhemar ocupaba ahora el trono de piedra en el centro del altar. Vestido con ropas ceremoniales confeccionadas por la comunidad, el cadáver presidía todas las ceremonias importantes. Teresa aseguraba que el espíritu del profeta seguía guiando a la comunidad a través de sus visiones. Los niños nacidos en cautiverio representaban el aspecto más trágico de la situación. Había 7 en total, de diferentes edades. El más joven tenía apenas 4 años. Nunca habían visto un automóvil, un teléfono o una televisión. No conocían los colores brillantes, solo los tonos apagados de la cueva y la vegetación circundante. El concepto de ciudades o multitudes les resultaba incomprensible. La educación de estos niños consistía en aprender las enseñanzas de Adhemar, técnicas de supervivencia y un conocimiento muy limitado del mundo exterior, filtrado por la peculiar cosmovisión de la comunidad. Aprendían a leer con los pocos libros disponibles, principalmente textos religiosos y algunos materiales educativos que los peregrinos llevaban consigo cuando fueron secuestrados. Carlos descubrió que la comunidad estaba dividida en cuanto a su relación con el mundo exterior. Un grupo, liderado por Teresa, creía firmemente que más allá de su refugio solo existía desolación y maldad. Consideraban su aislamiento como una bendición divina. El otro grupo, inspirado por las enseñanzas clandestinas de María das Dores, anhelaba secretamente el contacto con la civilización. El oficial de policía intentó explicarles la realidad. Les habló del mundo que había continuado sin ellos, de los avances tecnológicos, de la caída del comunismo y el surgimiento de Internet, de los teléfonos móviles y los viajes espaciales. Para muchos, sus palabras sonaban como fantasías increíbles. Otros escuchaban con lágrimas en los ojos, confirmando las historias que María les había contado durante años. Roberto Oliveira, uno de los peregrinos originales, le mostró a Carlos un registro meticuloso que había mantenido durante su cautiverio. En hojas de papel amarillento
Había documentado nombres, fechas de nacimiento y defunción, eventos significativos. Gracias a este registro, Carlos pudo conocer el destino de cada uno de los 42 pasajeros originales. 26. Habían fallecido durante el cautiverio por diversas causas: enfermedades, accidentes, ejecuciones en los primeros años, vejez. El más reciente fallecimiento había ocurrido apenas 3 meses antes. Julia Ferreira, una de las peregrinas originales, murió a los 78 años debido a una neumonía que la comunidad no pudo tratar adecuadamente con sus limitados conocimientos médicos y recursos. La historia de los intentos de escape era particularmente desgarradora. Durante los primeros años, varios cautivos intentaron huir. Algunos fueron recapturados y castigados severamente. Otros simplemente desaparecieron en la naturaleza hostil, presumiblemente muertos por deshidratación, caídas o animales salvajes. Con el tiempo, los intentos de fuga cesaron. El miedo, el agotamiento y la adaptación psicológica erosionaron la voluntad de escapar en muchos de ellos. Para los más jóvenes, la idea misma de escape carecía de sentido. La cueva era su hogar. El mundo exterior era una abstracción amenazante. Habían sido educados para temer lo desconocido, para creer que solo dentro de la comunidad santa estaban a salvo del apocalipsis, que supuestamente había devastado el resto del planeta. Al inspeccionar más a fondo la cueva, Carlos descubrió evidencias físicas que corroboraban los relatos de los supervivientes. Encontró los diarios personales de Adhemar Santos, llenos de divagaciones religiosas y planes detallados para su comunidad aislada. Descubrió las fosas comunes donde habían enterrado a sus muertos, cada tumba marcada con símbolos tallados en piedra. Vio las herramientas improvisadas que habían fabricado usando partes del autobús y materiales naturales. La momia de Adhemar era la prueba más impactante. Sentado en su trono de piedra, el cuerpo preservado del secuestrador, convertido en profeta, parecía observar a los visitantes con ojos vacíos. Vestido con una túnica confeccionada con telas de los asientos del autobús, adornado con símbolos religiosos tallados en hueso y madera, el cadáver era venerado diariamente con ofrendas de alimentos y oraciones. Teresa explicó a Carlos el ritual de preservación con orgullo reverencial. Describió cómo habían extraído los órganos internos del cadáver, cómo habían utilizado sales minerales de la cueva para deshidratar los tejidos, cómo aplicaban regularmente ungüentos preparados con hierbas para prevenir la descomposición. Para ella, la momificación de Adhemar era la prueba definitiva de su estatus divino. Carlos intentó mantener su compostura profesional, pero la magnitud de la tragedia humana que estaba presenciando lo sobrepasaba. 30 años de cautiverio, generaciones nacidas en oscuridad, mentes moldeadas por el delirio de un hombre perturbado, vidas enteras transcurridas en un espacio confinado, aisladas del mundo, prisioneras no solo de paredes físicas, sino también de barreras mentales cuidadosamente construidas. Antes de regresar para buscar ayuda, Carlos hizo una pregunta crucial a los supervivientes. Les preguntó si querían ser rescatados. La respuesta fue reveladora de la complejidad de su situación. 9 de ellos, incluida María das Dores y Roberto Oliveira, respondieron afirmativamente, sin dudar. Querían volver a la civilización. Anhelaban ver a sus familias. Deseaban que los niños conocieran el mundo real. Los otros 7, con Teresa a la cabeza, expresaron su rechazo absoluto a abandonar la cueva. Para ellos, el mundo exterior estaba controlado por fuerzas malignas. Consideraban su comunidad como el último bastión de pureza espiritual. Veían a Carlos,
no como un rescatador, sino como un emisario del anticristo, enviado para tentar a los fieles. Preferían morir antes que abandonar el refugio sagrado que Adhemar les había proporcionado. La noticia del descubrimiento de Carlos Nascimento se propagó como fuego en la pólvora. Medios nacionales e internacionales convergieron en la remota región de Bahía. Equipos de rescate, psicólogos, médicos y autoridades establecieron un campamento base cerca del lugar. El caso del autobús desaparecido, después de 30 años, finalmente tenía respuestas, aunque éstas eran más perturbadoras que cualquier teoría propuesta anteriormente. La operación de rescate fue meticulosamente planificada. Los especialistas en salud mental advirtieron sobre los riesgos de un cambio brusco para personas que habían vivido aisladas durante décadas. El shock cultural podría ser devastador, especialmente para aquellos nacidos en cautiverio. Se decidió proceder gradualmente, con extrema sensibilidad hacia las necesidades psicológicas de los supervivientes. El primer equipo que entró oficialmente en la cueva incluía a Carlos Nascimento, 2 psicólogos especializados en trauma, un médico y un experto en operaciones de rescate. Fueron recibidos con reacciones mixtas. El grupo liderado por María das Dores los acogió con lágrimas de alegría. El grupo de Teresa se atrincheró en la sección más profunda de la cueva, amenazando con suicidio colectivo si intentaban forzarlos a salir. Los profesionales de salud mental iniciaron un delicado proceso de negociación. Explicaron que nadie sería obligado a abandonar la cueva contra su voluntad. Propusieron un periodo de transición durante el cual los supervivientes podrían recibir atención médica y aprender gradualmente sobre el mundo exterior antes de tomar decisiones definitivas. El examen médico inicial reveló el impacto físico de 3 décadas de aislamiento. Todos los supervivientes presentaban deficiencias nutricionales crónicas. Sus sistemas inmunológicos estaban comprometidos. Tenían problemas dentales severos. Los nacidos en la cueva mostraban deformidades óseas leves debido a la falta de luz solar y actividad física adecuada. Paradójicamente, estaban libres de muchas enfermedades modernas y alergias comunes en la población general. La adaptación a la luz natural fue uno de los mayores desafíos para quienes habían nacido en cautiverio. Sus ojos, acostumbrados únicamente a la penumbra de la cueva y la luz tenue de antorchas y lámparas improvisadas, sufrían dolor intenso ante la exposición directa al sol. Tuvieron que usar gafas especiales durante semanas mientras sus retinas se adaptaban gradualmente. Para los supervivientes originales del autobús, el reencuentro con sus familias fue emocionalmente abrumador. Muchos descubrieron que sus padres habían fallecido sin saber qué les había ocurrido. Hermanos que eran niños cuando desaparecieron ahora eran adultos mayores. Hijos que dejaron como bebés tenían ahora sus propias familias. 3 décadas de historias familiares, celebraciones, pérdidas y cambios habían ocurrido sin ellos. Roberto Oliveira se reencontró con su hermano menor, ahora un hombre de 63 años. Cuando desapareció, su hermano tenía apenas 18. La reunión fue transmitida en vivo por Televisión Nacional. Millones de brasileños lloraron al ver a los 2 ancianos abrazarse después de 30 años de separación forzada. Roberto conoció a sobrinos y sobrinas que nunca había visto antes. Descubrió que su madre había muerto 10 años después de su desaparición, todavía esperando noticias suyas. María das Dores, a sus 90 años, fue recibida como una heroína nacional. Su resistencia durante 3 décadas de cautiverio, su negativa a sucumbir a las manipulaciones de Adhemar, su papel en mantener viva la esperanza entre los cautivos, la convirtieron en un símbolo de resiliencia humana. El presidente de Brasil la condecoró personalmente en una ceremonia solemne.
Su testimonio detallado fue crucial para comprender completamente lo ocurrido durante los 30 años de aislamiento. Los niños nacidos en cautiverio enfrentaron los mayores desafíos de adaptación. El mundo exterior los abrumaba con su vastedad, complejidad y ritmo acelerado. Conceptos básicos como dinero, electricidad o transporte público resultaban incomprensibles inicialmente. Necesitaron terapia intensiva y educación especializada para integrarse gradualmente a la sociedad. Manuel, el hijo de peregrinos nacido 6 años después del secuestro, se convirtió en portavoz no oficial de los nacidos en la cueva. Su inteligencia natural y curiosidad lo ayudaron a adaptarse más rápidamente que los demás. En entrevistas, describía con elocuencia la experiencia de ver por primera vez un automóvil en movimiento, de sentir la lluvia caer directamente sobre su piel, de contemplar el océano, experiencias que la mayoría de las personas dan por sentadas. El caso planteó complejas cuestiones legales. Ademar Santos estaba muerto, pero Teresa Méndez había continuado con el sistema de cautiverio después de su fallecimiento. Los fiscales debatieron los cargos apropiados, considerando su evidente deterioro mental y el hecho de que ella misma había sido víctima inicialmente. Finalmente, fue internada en una institución psiquiátrica para evaluación y tratamiento, en lugar de ser enviada a prisión. La situación de los 7 miembros de la comunidad que se negaban a abandonar la cueva presentaba un dilema ético y legal. No podían ser forzados a integrarse a la sociedad contra su voluntad, pero las autoridades tampoco podían permitir que continuaran viviendo en condiciones insalubres y peligrosas. Después de semanas de negociaciones, se llegó a un compromiso. Se permitiría a Teresa y sus seguidores permanecer en un área designada cerca de la cueva original, pero con supervisión médica regular y condiciones de vida mejoradas. Se construyeron instalaciones básicas que respetaban su deseo de una vida sencilla, pero cumplían con estándares mínimos de seguridad y salubridad. Con el tiempo, se esperaba que el contacto gradual con el mundo exterior disminuyera sus temores y facilitara una eventual integración. La momia de Ademar Santos fue un tema particularmente controvertido. Teresa y sus seguidores la consideraban sagrada y se oponían vehementemente a su remoción. Los forenses necesitaban examinarla como evidencia. Las familias de las víctimas fallecidas durante el cautiverio exigían justicia, aunque fuera simbólica. Finalmente, se permitió a los expertos forenses examinar el cuerpo in situ, documentando meticulosamente sus hallazgos antes de devolverlo a la comunidad. El autobús oxidado fue recuperado y transportado a un museo dedicado al caso. Se convirtió en un poderoso símbolo visual de la tragedia. Los objetos personales encontrados en su interior fueron catalogados cuidadosamente. Algunos fueron devueltos a los supervivientes o sus familias. Otros formaron parte de la exhibición permanente que contaba la historia del cautiverio más largo registrado en la historia moderna de Brasil. Los medios de comunicación cubrieron exhaustivamente cada aspecto del caso. Documentales, libros y eventualmente películas exploraron la historia desde múltiples ángulos. Psicólogos, sociólogos y expertos en comportamiento de cultos analizaron la dinámica que había permitido a Ademar mantener su control durante tanto tiempo. El caso se convirtió en material de estudio en universidades de todo el mundo. La historia de la comunidad santa provocó un debate nacional sobre salud mental, fanatismo religioso y la responsabilidad de la sociedad hacia sus miembros más vulnerables. Algunos señalaron que los problemas psicológicos de Ademar habían sido evidentes antes del secuestro, pero nunca fueron tratados adecuadamente. Otros
Cuestionaron cómo un grupo tan grande de personas había podido desaparecer sin dejar rastro durante tanto tiempo, a pesar de las extensas búsquedas iniciales. Para las familias que habían esperado durante 30 años, el descubrimiento trajo una mezcla de alivio, dolor renovado y, en algunos casos, culpa por haber eventualmente continuado con sus vidas. Grupos de apoyo se formaron para ayudarles a procesar estas complejas emociones. Muchos expresaron que la incertidumbre había sido reemplazada por una realidad igualmente difícil de aceptar. El santuario de Bom Jesús da Lapa, destino original de los peregrinos, organizó una ceremonia especial para honrar a los supervivientes y recordar a los fallecidos. Miles de personas asistieron. La imagen del Cristo fue llevada en procesión hasta un monumento conmemorativo erigido específicamente para las víctimas. La ceremonia proporcionó un sentido de cierre espiritual para muchos de los afectados. Carlos Nascimento, cuya curiosidad profesional había conducido al descubrimiento, recibió numerosos reconocimientos por su labor. Sin embargo, el impacto psicológico de lo que había presenciado lo afectó profundamente. En entrevistas posteriores, confesó que a menudo soñaba con la cueva, con los rostros pálidos de los niños nacidos en cautiverio, con la momia de Adhemar en su trono de piedra. Se convirtió en defensor de mejores protocolos de búsqueda para personas desaparecidas y de mayor atención a la salud mental preventiva. 5 años después del rescate, la historia de la comunidad santa continuaba resonando en la conciencia colectiva brasileña. El lugar donde habían permanecido cautivos se convirtió en un sitio de peregrinación de un tipo diferente. Curiosos, académicos y periodistas visitaban regularmente el área, ahora protegida como sitio histórico. De los 16 supervivientes originales, 3 fallecieron en los años posteriores al rescate. María das Dores, la maestra que mantuvo viva la esperanza durante 3 décadas, murió pacíficamente a los 93 años, rodeada por 3 generaciones de su familia reunificada. Su funeral fue transmitido en vivo por televisión nacional. El presidente declaró un día de luto oficial. Los niños nacidos en cautiverio mostraron una notable capacidad de adaptación. Después de los desafíos iniciales, la mayoría logró integrarse gradualmente a la sociedad. El más joven comenzó la escuela primaria, con apoyo especial para compensar sus años de educación no convencional. Manuel, el mayor de ellos, publicó un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller internacional. Teresa Méndez permaneció en tratamiento psiquiátrico. Los especialistas diagnosticaron una combinación de trastorno de estrés postraumático severo y psicosis inducida por trauma prolongado. Con medicación y terapia, algunos de sus delirios disminuyeron. Comenzó a comprender gradualmente la realidad de lo que había experimentado. Su caso provocó importantes avances en la comprensión del síndrome de Estocolmo y la psicología de cautiverio prolongado. De los seguidores que inicialmente se negaron a abandonar la cueva, 5, eventualmente, aceptaron integrarse a la sociedad. Los 2 restantes, incluyendo una mujer que había nacido en cautiverio, continuaron viviendo en el asentamiento supervisado cerca de la cueva original. Mantenían muchas de sus prácticas rituales, aunque la veneración a la momia de Adhemar disminuyó después de que ésta fuera finalmente trasladada a un laboratorio forense por orden judicial. Roberto Oliveira, junto con otros supervivientes, creó una fundación dedicada a buscar personas desaparecidas y apoyar a sus familias. La Fundación 22 de Julio, nombrada por la fecha del secuestro, utilizaba tecnologías modernas y metodologías avanzadas para casos que la policía había abandonado.
En sus primeros años de operación, ayudaron a resolver docenas de desapariciones y reunir a numerosas familias. Los avances en arqueología forense permitieron reconstruir con precisión la vida diaria de la comunidad santa. El estudio de sus técnicas de supervivencia, particularmente sus métodos de agricultura subterránea y captación de agua, proporcionó información valiosa para investigadores interesados en asentamientos humanos en entornos extremos. El caso modificó permanentemente los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas en Brasil y eventualmente en toda Latinoamérica. Las nuevas directrices incluían el uso sistemático de drones, tecnología de imagen térmica y revisiones periódicas de casos no resueltos. La carretera donde desapareció el autobús fue equipada con cámaras de vigilancia y sistemas modernos de comunicación de emergencia. Para las comunidades religiosas de la región, la historia sirvió como advertencia sobre los peligros del fanatismo y el aislamiento. Los líderes de diversas denominaciones implementaron programas educativos sobre manipulación psicológica y señales de comportamiento sectario. El santuario de Bom Jesús da Lapa estableció un centro de apoyo psicológico para peregrinos y visitantes. Los nietos de los peregrinos originales formaron un colectivo dedicado a preservar la memoria de lo ocurrido. Recopilaron testimonios, fotografías y objetos personales. Crearon un archivo digital accesible para investigadores y público general. Su objetivo era asegurar que las futuras generaciones recordaran no solo la tragedia, sino también la extraordinaria resiliencia humana demostrada por los supervivientes. En un giro inesperado, el sitio donde había permanecido oculto el autobús se convirtió en punto de interés para estudios ecológicos. La forma en que la naturaleza había reclamado el vehículo, camuflándolo perfectamente durante décadas, proporcionó información valiosa sobre procesos de regeneración natural en ecosistemas perturbados. El último superviviente del grupo original de peregrinos, Antonio Gómez, concedió una entrevista final en el 5º aniversario del rescate. Con lágrimas en los ojos, reflexionó sobre la naturaleza de la fe, el cautiverio y la libertad. Sus palabras resonaron profundamente en todos los que las escucharon. Antonio habló de cómo su fe, aunque distorsionada por las manipulaciones de Adhemar, había sido también su principal fuente de fortaleza durante los años oscuros. Describió cómo había aprendido a encontrar pequeños momentos de libertad interior incluso en el confinamiento más extremo. Habló de perdonar no solo a su captor, sino también a sí mismo por los momentos de debilidad y desesperación. Sus palabras finales fueron: la verdadera peregrinación no es hacia un lugar sagrado externo. Es el viaje interior hacia la comprensión de nuestra propia humanidad. Nosotros nunca llegamos a Bom Jesús da Lapa como pretendíamos, pero quizás, a través de nuestro sufrimiento y supervivencia, hemos llegado a un entendimiento más profundo de lo que significa ser verdaderamente humano. En la oscuridad más absoluta encontramos la luz más pura. En el cautiverio más cruel descubrimos la libertad más significativa. En el aislamiento más completo comprendimos que nunca estamos realmente solos.